31 de marzo de 2006. Columbus, Ohio. Una noche aparentemente normal. Miles de personas llenan bares, restaurantes y locales del centro de la ciudad. Es viernes. El ambiente es relajado. La música suena. La gente ríe. Nadie imagina que está a punto de ocurrir uno de los misterios más desconcertantes de la historia moderna estadounidense. Porque esa noche, un joven estudiante de medicina llamado Brian Shaffer será visto con vida por última vez. Y lo más inquietante es que todo quedará registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a Brian entrando en un bar, pero jamás muestran a Brian saliendo. Durante más de 20 años, investigadores, periodistas, detectives privados y millones de personas han intentado responder la misma pregunta. ¿Cómo puede desaparecer una persona en un lugar lleno de cámaras, testigos y salidas vigiladas? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Decidió desaparecer voluntariamente? ¿O existe una explicación mucho más oscura escondida entre los detalles que nadie supo interpretar correctamente? Esta es la historia de una desaparición imposible. La historia de Brian Shaffer. Y cuanto más profundizamos en ella, más difícil resulta encontrar una explicación lógica. Antes de analizar aquella noche, es necesario entender quién era Brian, porque en casi todas las desapariciones existe una pregunta fundamental. ¿Por qué esa persona? ¿Por qué desapareció ella y no otra? Brian Randall Shaffer nació el 25 de febrero de 1979. A primera vista parecía tener una vida prometedora. Era inteligente, carismático, sociable. Y estaba construyendo una carrera que cualquier familia consideraría motivo de orgullo. Estudiaba medicina en la prestigiosa Universidad Estatal de Ohio. Convertirse en médico era su objetivo. Un futuro aparentemente brillante se abría ante él. Sus amigos lo describían como una persona divertida, extrovertida y capaz de relacionarse fácilmente con cualquiera. No era alguien aislado, no era alguien problemático, no era alguien que pareciera estar planeando desaparecer. Pero detrás de esa imagen existían problemas. Problemas que pocas personas conocían completamente. Y algunos de ellos podrían ser extremadamente importantes para entender lo que ocurrió después. Meses antes de su desaparición, Brian había sufrido un golpe devastador. Su madre había fallecido tras una larga lucha contra el cáncer. La pérdida había afectado profundamente a toda la familia, especialmente a Brian. Aunque intentaba seguir adelante, quienes estaban cerca de él notaban cambios. Momentos de tristeza, períodos de reflexión, silencios poco habituales. Nada alarmante, pero suficientes para demostrar que estaba atravesando una etapa emocional complicada. Su padre, Randy, también estaba intentando reconstruir su vida después de la tragedia familiar. Y la relación entre ambos parecía mantenerse fuerte, al menos desde el exterior. Sin embargo, nadie sabe realmente lo que ocurre dentro de la mente de una persona que acaba de perder a uno de los pilares más importantes de su vida. A finales de marzo de 2006, Brian tenía planes concretos, planes verificables, y eso es precisamente uno de los aspectos que hacen este caso tan extraño. 2 días después de aquella noche iba a viajar con su novia. El destino era Miami. Las vacaciones ya estaban organizadas. Los billetes estaban comprados. Todo estaba preparado. Las personas que planean desaparecer suelen dejar señales, cancelan compromisos, rompen vínculos, preparan una salida. Pero Brian parecía estar haciendo exactamente lo contrario. Su futuro inmediato estaba perfectamente definido. Y eso convierte su desaparición en algo aún más desconcertante. La noche del 31 de marzo comenzó de forma completamente normal. Brian terminó algunas actividades relacionadas con sus estudios. Más tarde quedó con amigos.
La idea era sencilla: salir, beber algo, relajarse, disfrutar del inicio del fin de semana. Nada extraordinario. Nada que hiciera sospechar que sería la última vez que alguien lo vería con vida. A medida que avanzaba la noche, Brian se reunió con su amigo William Florence. Juntos comenzaron a recorrer varios locales del centro de Columbus, como hacían muchos jóvenes universitarios. Las horas transcurrieron entre conversaciones, música y bebidas. La noche parecía desarrollarse exactamente igual que cientos de noches anteriores, hasta que llegaron a un lugar llamado Ugly Tuna Saloon. Ese nombre acabaría convirtiéndose en una pieza fundamental del misterio, porque sería el último lugar donde Brian sería visto de forma confirmada. El Ugly Tuna Saloon estaba situado en un complejo comercial conocido como South Campus Gateway. Era un establecimiento popular, frecuentado por estudiantes universitarios, siempre lleno durante los fines de semana y equipado con cámaras de vigilancia en los accesos principales. Una característica que, en teoría, debería haber facilitado cualquier investigación posterior, pero que acabaría complicándola todavía más. Poco antes de las 2 de la madrugada, Brian aparece en una grabación de seguridad. La imagen es clara. Está acompañado. Camina tranquilamente. No parece nervioso. No parece asustado. No parece perseguido. Nada en su comportamiento llama la atención. Simplemente entra en el bar, como cualquier otra persona, como cualquier otro cliente, como cualquier otra noche. Y entonces ocurre algo que todavía hoy parece imposible. A partir de ese momento, Brian desaparece. No existe una grabación confirmada mostrando su salida. No existe un testigo fiable que lo viera abandonar el edificio. No existe evidencia concluyente que explique qué ocurrió después. Es como si hubiera atravesado una puerta y se hubiera desvanecido de la realidad. Cuando la noche terminó, sus amigos asumieron que simplemente había regresado a casa por su cuenta. No era algo extraño. Sucede constantemente. La gente se separa. Cada uno vuelve cuando quiere. Nadie se alarmó inmediatamente. Nadie pensó que estuviera en peligro. Nadie imaginó que aquellas serían las últimas horas conocidas de Brian Shaffer. Pero al día siguiente comenzaron las preguntas. Y poco después llegaron las alarmas. Porque Brian no respondía llamadas. No respondía mensajes. No aparecía por ninguna parte. Y lo más extraño de todo, nunca tomó el vuelo que tenía reservado para viajar con su novia. Un detalle que cambiaría completamente la percepción del caso. Porque una persona puede perder el teléfono, puede quedarse dormida, puede desaparecer durante unas horas, incluso durante un día. Pero alguien que tiene planes inmediatos y simplemente desaparece sin dejar rastro, eso ya es otra historia. Y aquella historia apenas estaba comenzando. Lo que los investigadores descubrirían al revisar las cámaras de seguridad transformaría una desaparición preocupante en uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. Un hombre entra, pero aparentemente nunca sale. Y cuanto más se analiza esa grabación, más imposible parece todo. La mañana del 1 de abril de 2006 comenzó con una sensación extraña. Al principio nadie pensó que estuviera ocurriendo algo grave. Brian era un estudiante universitario. Había salido de fiesta. Era perfectamente posible que hubiera decidido quedarse a dormir en casa de algún amigo, o simplemente que hubiera apagado el teléfono. Pero las horas siguieron pasando, y Brian seguía sin aparecer. Su novia, Alexis Wagoner, empezó a preocuparse seriamente. No era propio de él desaparecer sin avisar, mucho menos cuando tenían un viaje programado para apenas unas horas después. El plan era volar juntos a Miami. Todo estaba preparado. Sin embargo, Brian nunca llegó al aeropuerto.
Ese detalle hizo saltar todas las alarmas, porque una persona puede ausentarse durante una noche, incluso durante un día. Pero cuando alguien abandona compromisos importantes sin avisar, especialmente planes organizados desde hacía semanas, la situación adquiere una dimensión completamente distinta. Poco después, la familia presentó una denuncia por desaparición. Y entonces comenzó una investigación que terminaría convirtiéndose en una pesadilla para los detectives. Los investigadores empezaron por lo más básico: reconstruir los movimientos de Brian durante sus últimas horas conocidas. Llamadas, mensajes, tarjetas bancarias, testigos, grabaciones. Todo debía ser analizado. La primera reconstrucción parecía bastante clara. Brian había pasado parte de la noche junto a William Florence. Habían visitado varios establecimientos. Después, llegaron a l'Ugly Tuna Saloon, un bar muy popular entre estudiantes universitarios. Y allí se encontraba la última prueba verificable de que Brian seguía con vida. Los detectives solicitaron inmediatamente todas las grabaciones disponibles. Lo que encontraron parecía prometedor. Por primera vez en una desaparición, existía la posibilidad de seguir los movimientos exactos de la víctima. Al menos eso parecía. El acceso principal al local estaba cubierto por cámaras. Toda persona que quisiera entrar debía pasar por una escalera mecánica que conducía a una zona elevada del complejo. Las cámaras grababan continuamente, registrando el flujo de clientes que entraban y salían. Era justo el tipo de sistema que podía resolver un caso en cuestión de horas. Los investigadores comenzaron a revisar las imágenes, minuto a minuto, hora tras hora, buscando cualquier detalle que pudiera resultar relevante. Y entonces encontraron algo fundamental. A la 1:55 de la madrugada aproximadamente, Brian aparece claramente entrando al establecimiento. La imagen es nítida. No existe ninguna duda. Es él. Camina acompañado por dos mujeres con las que había estado hablando momentos antes. Parece relajado. Sonríe. No muestra ningún signo de estrés. No parece discutir con nadie. No parece estar huyendo de nadie. Simplemente entra en el bar. Hasta aquí todo parecía normal. Pero después comenzó el problema. Porque los investigadores continuaron revisando las grabaciones esperando encontrar el momento en que Brian abandonaba el local. Y no lo encontraron. Volvieron a revisar las imágenes. Nada. ¿Las revisaron otra vez? Nada. Una tercera vez. Nada. Brian aparecía entrando, pero no aparecía saliendo. La situación era tan extraña que inicialmente los detectives pensaron que estaban cometiendo algún error. Quizás habían pasado por alto algún momento. Quizás la calidad de la grabación era insuficiente. Quizás Brian simplemente estaba oculto entre la multitud. Así que volvieron a empezar desde cero. Analizaron miles de personas, cientos de rostros. Cada cliente que abandonaba el bar fue examinado cuidadosamente. Los investigadores ampliaban imágenes, comparaban alturas, comparaban ropa, comparaban movimientos corporales. Nada encajaba. Brian seguía sin aparecer. Conforme avanzaba la investigación surgió una pregunta inquietante. ¿Era posible que Brian hubiera salido por otra ruta? Y aquí comienza uno de los aspectos más debatidos de todo el caso. El l'Ugly Tuna Saloon no tenía únicamente una salida. Existían accesos secundarios utilizados por empleados. También había determinadas zonas de servicio conectadas con el resto del edificio. En teoría, alguien podría abandonar el establecimiento sin pasar necesariamente frente a la cámara principal. Pero había un problema. Los detectives investigaron esa posibilidad y no encontraron ninguna prueba de que Brian hubiera utilizado esas rutas. Ningún empleado recordaba haberlo visto. Ningún trabajador informó de un incidente extraño.
nadie pudo confirmar que Brian hubiera abandonado el edificio de esa manera. La hipótesis seguía siendo posible, pero no existía evidencia que la respaldara. Mientras tanto, los investigadores continuaban profundizando en la vida personal de Brian y empezaron a descubrir detalles que generaban nuevas preguntas. Algunos amigos afirmaban que Brian estaba atravesando un momento complicado emocionalmente. La muerte reciente de su madre seguía pesando enormemente sobre él. Había sufrido mucho. Eso era evidente. Sin embargo, nadie describía a Brian como una persona suicida, ni tampoco como alguien que estuviera planeando desaparecer. De hecho, la mayoría de quienes lo conocían insistían en lo contrario. Tenía planes de futuro. Tenía una relación estable. Estaba estudiando medicina y tenía un viaje inminente programado. Todo parecía indicar que estaba construyendo una vida, no abandonándola. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba sin noticias, más teorías comenzaban a aparecer. Algunos pensaban que había sido víctima de un robo. Otros creían que había sufrido un accidente. Otros sugerían que alguien dentro del bar podía haber estado involucrado. Pero ninguna teoría conseguía explicar el elemento principal del caso: la desaparición visual. Porque incluso si Brian hubiera sido atacado, incluso si hubiera abandonado el edificio por una salida secundaria, incluso si hubiera decidido escapar voluntariamente, seguía existiendo una pregunta imposible de responder: ¿por qué nadie lo vio? La policía entrevistó a decenas de testigos, clientes, empleados, personal de seguridad, amigos, conocidos. Todos coincidían en algo. La noche había sido completamente normal. No hubo peleas, no hubo altercados importantes, no hubo llamadas de emergencia, no hubo informes de violencia, nada destacable. Era como si Brian simplemente hubiera desaparecido en medio de una multitud. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Su teléfono móvil comenzó a convertirse en otro misterio dentro del misterio. Los investigadores rastrearon la actividad del dispositivo. No encontraron movimientos bancarios, no encontraron actividad digital, no encontraron ninguna señal clara sobre su paradero. Pero semanas después, sucedió algo inesperado. Cada vez que familiares o amigos llamaban al número de Brian, escuchaban tonos de llamada. No sonaba apagado, no sonaba fuera de cobertura. Simplemente parecía estar sonando. Aquello provocó una enorme conmoción, porque si el teléfono seguía operativo, ¿quién lo tenía? ¿Brian seguía vivo? ¿Alguien estaba utilizando su dispositivo? ¿O se trataba simplemente de una anomalía técnica de la red telefónica? Los especialistas nunca consiguieron determinarlo con absoluta certeza. Y una vez más, una posible pista terminó convirtiéndose en otro callejón sin salida. Conforme avanzaban las semanas, los detectives empezaron a darse cuenta de algo inquietante. No estaban investigando una desaparición convencional. Estaban enfrentándose a un rompecabezas donde cada respuesta generaba nuevas preguntas. Un hombre entra en un bar. Las cámaras lo registran. Decenas de personas lo ven. Su presencia queda documentada. Y después, nada. Sin cadáver, sin sospechosos, sin pruebas, sin explicación, solo un enorme vacío. Un vacío que, con el paso de los años, terminaría convirtiéndose en una de las desapariciones más desconcertantes jamás registradas en Estados Unidos. A medida que los días se convertían en semanas, la investigación empezó a enfrentarse a un problema que suele aparecer en muchos casos sin resolver. La falta de respuestas comenzó a ser sustituida por teorías. Y cuando aparecen demasiadas teorías, distinguir la realidad de la especulación se vuelve cada vez más difícil. Los investigadores necesitaban determinar una cuestión fundamental. ¿Brian había desaparecido por voluntad propia? ¿O alguien había intervenido aquella noche?
era la diferencia entre buscar a una persona desaparecida o perseguir a un posible criminal. La primera hipótesis parecía relativamente lógica, al menos sobre el papel. Algunas personas pensaban que Brian había decidido empezar una nueva vida. No sería la primera vez que alguien desaparece voluntariamente. Existen numerosos casos documentados. Personas que abandonan sus trabajos, sus familias, sus responsabilidades y simplemente desaparecen. Pero cuanto más analizaban la vida de Brian, menos probable parecía esa posibilidad. Su cuenta bancaria permanecía intacta. No había retirado grandes cantidades de dinero. No había vendido propiedades. No había preparado documentación. No existían búsquedas sospechosas. No había comprado billetes alternativos. No había dejado cartas. Nada indicaba planificación. Además existía otro problema. Si Brian hubiera decidido escapar voluntariamente, ¿por qué hacerlo precisamente aquella noche? ¿Por qué entrar primero en un bar abarrotado? ¿Por qué dejarse grabar por cámaras? ¿Por qué desaparecer de la forma más compleja posible? Para muchos investigadores aquella teoría simplemente no encajaba, pero tampoco podían descartarla completamente. En ausencia de pruebas concluyentes, cualquier posibilidad seguía sobre la mesa. Mientras tanto, comenzaron a aparecer testimonios que complicaban todavía más la situación. Algunas personas afirmaban haber visto a Brian después de su desaparición. Llamadas, avistamientos, supuestos encuentros casuales. La mayoría terminaron siendo falsos, o confusiones con otras personas. Algo habitual en casos mediáticos. Cuando una fotografía aparece constantemente en televisión, mucha gente cree reconocer a esa persona en cualquier lugar. Los investigadores siguieron cada pista, cada llamada, cada testimonio. Ninguno produjo resultados. Era como perseguir fantasmas. Conforme las semanas avanzaban, surgió una hipótesis mucho más inquietante. ¿Y si Brian nunca llegó a abandonar el complejo? La idea parecía absurda, al menos al principio. Sin embargo, algunos investigadores privados consideraron que debía analizarse cuidadosamente. El edificio donde se encontraba el Ugly Tuna Saloon estaba en obras parciales durante aquella época. Existían zonas restringidas, áreas de servicio, espacios utilizados por trabajadores, conductos, almacenes. Algunos llegaron a preguntarse si Brian podría haber sufrido un accidente fatal dentro de alguna zona inaccesible. La teoría parecía extrema. Pero en casos imposibles, incluso las hipótesis más improbables merecen ser examinadas. Se realizaron inspecciones, búsquedas, revisiones estructurales. Nada, ni una sola evidencia, ni una sola pertenencia, ni una sola señal. Si Brian había permanecido dentro del edificio, no dejó ningún rastro. Y eso devolvía la investigación al punto de partida. Entonces, apareció otra posibilidad. La teoría del crimen oportunista. Según esta hipótesis, Brian habría abandonado el local por una salida secundaria. Posteriormente habría sido víctima de un ataque, un secuestro o incluso un homicidio. A diferencia de otras teorías, esta tenía cierta lógica. No requería desapariciones imposibles. No requería conspiraciones. No requería errores masivos en las grabaciones. Simplemente asumía que Brian había logrado salir sin ser detectado. Y que algo terrible ocurrió después. Pero incluso aquí aparecía un problema enorme. No existían pruebas físicas. No había sangre. No había testigos. No había vehículos sospechosos identificados. No había actividad bancaria posterior. No había movimientos conocidos. Era una teoría posible, pero seguía siendo únicamente una teoría. Mientras tanto, la atención pública comenzó a crecer. Programas de televisión, periódicos, emisoras de radio. Todo el mundo parecía fascinado por la misma pregunta.
cómo desaparece alguien frente a las cámaras. El caso empezó a extenderse por todo Estados Unidos. Y cuanto más se difundía, más difícil resultaba separar los hechos reales de las historias inventadas. Internet también empezó a desempeñar un papel importante. Foros, blogs, comunidades de investigación amateur. Miles de personas comenzaron a estudiar las grabaciones cuadro por cuadro, buscando algo que la policía hubiera pasado por alto. Algunos afirmaban haber identificado a Brian saliendo disfrazado. Otros creían verlo mezclado entre grupos de personas. Otros aseguraban que había escapado utilizando accesos ocultos. Pero ninguna de esas afirmaciones pudo demostrarse. Año tras año, las mismas teorías aparecían, y año tras año terminaban derrumbándose. Sin embargo, existía una persona especialmente afectada por toda la situación: su padre. Randy Shaffer se negó a rendirse. Mientras muchos casos desaparecen rápidamente de la atención pública, él continuó buscando. Participó en entrevistas, presionó para mantener viva la investigación. Intentó explorar cualquier posibilidad imaginable. Para Randy existía una convicción muy clara. Su hijo seguía siendo una persona real, no un expediente policial, no una historia de Internet, no un documental. Era su hijo, y necesitaba respuestas. Pero con el paso del tiempo, incluso él empezó a enfrentarse a una realidad dolorosa. Cada nuevo año reducía las probabilidades de encontrar a Brian con vida. La ausencia de pruebas podía interpretarse de muchas formas, pero ninguna era tranquilizadora. Y entonces ocurrió algo inesperado, algo que algunos consideran una simple coincidencia, y otros interpretan como una de las tragedias más crueles asociadas al caso. Apenas 2 años después de la desaparición de Brian, su padre murió de forma accidental. La persona que más había luchado por encontrar respuestas. Nunca llegó a conocerlas. Y desde entonces, el misterio quedó envuelto en una sensación todavía más amarga. Porque ya no solo faltaba Brian, también faltaba quien había dedicado gran parte de su vida a encontrarlo. Los años siguieron pasando. La investigación permanecía abierta, pero las pistas reales seguían siendo prácticamente inexistentes. Los detectives tenían una grabación, un horario aproximado, un lugar concreto, y nada más. Era como intentar resolver un rompecabezas al que le faltaban casi todas las piezas. Y precisamente por eso, la teoría más inquietante de todas estaba a punto de ganar fuerza. Una teoría que sugería que el misterio no estaba en lo que ocurrió después de entrar al bar, sino en algo que nadie había observado correctamente aquella noche. Algo que podría haber estado delante de todos desde el principio, y que cambiaría completamente la forma de entender el caso. Con el paso de los años, el caso de Brian Shaffer dejó de ser una simple investigación policial. Se convirtió en una obsesión, no solo para detectives y periodistas, también para miles de personas que seguían el caso desde sus casas. Cuanto más tiempo pasaba, más extraña parecía la desaparición. Y entonces comenzó a ganar fuerza una idea que, hasta ese momento, muchos habían ignorado. ¿Y si el misterio no era que Brian hubiera desaparecido? ¿Y si el verdadero error estaba en asumir que nunca salió del bar? La teoría parecía sencilla. Demasiado sencilla. Quizá Brian sí abandonó el establecimiento. Quizá las cámaras simplemente no lo registraron, pero aceptar esa explicación significaba asumir algo incómodo, que durante años todo el mundo había estado interpretando incorrectamente las pruebas. Los investigadores revisaron nuevamente las grabaciones. Una vez más. Y otra más. Las cámaras del complejo cubrían la principal ruta de acceso, pero no absolutamente todos los rincones del edificio. Existían ángulos muertos, pequeñas zonas sin cobertura completa, espacios donde una persona podía quedar oculta durante unos segundos.
Y a veces, unos segundos son suficientes. Algunos expertos en seguridad señalaron que una multitud compacta puede ocultar fácilmente a una persona concreta, especialmente si la calidad de las imágenes no es perfecta. El cerebro humano tiende a creer que ve todo, pero las cámaras no siempre muestran la realidad completa. Eso abrió una posibilidad inquietante. Quizá Brian estaba realmente en alguna de aquellas grabaciones. Quizá había pasado delante de los investigadores durante años. Y simplemente nadie lo reconoció. La idea provocó un enorme debate, porque si era cierta, todo el misterio cambiaba por completo. Ya no estaríamos hablando de una desaparición imposible, sino de una investigación basada en una conclusión equivocada. Sin embargo, incluso esa teoría tenía problemas. Muchos problemas. Las grabaciones fueron examinadas por numerosos especialistas. Detectives, analistas, investigadores privados, incluso aficionados que dedicaron cientos de horas a estudiar cada fotograma. Y aún así, nadie pudo identificar claramente a Brian abandonando el lugar. La duda permanecía. Mientras tanto, surgió otra hipótesis aún más polémica. La posibilidad de que Brian hubiera decidido desaparecer voluntariamente. No durante semanas. No de forma impulsiva, sino como parte de un plan cuidadosamente preparado. Esta teoría se apoyaba en ciertos aspectos de su vida personal. La reciente muerte de su madre, la presión de los estudios de medicina, algunos conflictos familiares, la necesidad de escapar de una situación emocionalmente difícil. Para algunos observadores, era posible que Brian hubiera llegado a un límite psicológico, que simplemente quisiera empezar desde cero, cambiar de identidad, marcharse, desaparecer. Pero nuevamente aparecían los mismos obstáculos. No había movimientos financieros, no había uso de documentos, no existían registros fiables posteriores a 2006. En la práctica, era como si hubiera dejado de existir. Y eso es precisamente lo que hace que esta teoría resulte tan difícil de aceptar. Porque desaparecer voluntariamente durante unos meses es complicado. Durante unos años es extraordinariamente difícil. Pero desaparecer durante décadas sin dejar una sola prueba verificable, eso es algo completamente diferente. Mientras las teorías se multiplicaban, otra cuestión empezó a llamar la atención de algunos investigadores. Las personas que estuvieron con Brian durante sus últimas horas. William Florence. Las dos mujeres con las que fue visto. Los clientes presentes aquella noche. Todos fueron entrevistados. Todos colaboraron. Y ninguno proporcionó una explicación convincente. No porque ocultaran información, sino porque simplemente no la tenían. Nadie parecía haber presenciado nada extraño. No hubo una discusión memorable. No hubo amenazas. No hubo comportamientos alarmantes. La noche seguía pareciendo completamente normal. Y precisamente ahí residía el verdadero terror del caso. ¿Por qué las desapariciones suelen dejar señales? ¿Un conflicto? ¿Una pelea? ¿Un motivo? ¿Un sospechoso? Aquí no había nada, solo normalidad. Una normalidad tan absoluta que resultaba inquietante. Los años siguieron pasando. La tecnología mejoró. Las técnicas de investigación evolucionaron. Los análisis digitales se volvieron más sofisticados, pero el resultado seguía siendo exactamente el mismo. 0 respuestas. A medida que el caso se hacía más conocido, aparecieron documentales, programas especiales, podcasts, canales de investigación criminal. Millones de personas descubrieron la historia de Brian. Y millones llegaron a la misma conclusión. Algo no encaja. Porque cada teoría parece razonable, hasta que aparece un detalle que la destruye. Si fue un crimen, ¿dónde están las pruebas?
Si huyó voluntariamente, ¿dónde están los rastros? Si sufrió un accidente, ¿dónde está el cuerpo? Si salió del bar, ¿por qué nadie puede demostrarlo? Todas las explicaciones tienen sentido, y al mismo tiempo ninguna parece suficiente. Ese es precisamente el motivo por el que el caso sigue vivo tantos años después. No porque sea el más sangriento, no porque sea el más mediático, sino porque desafía algo muy básico: nuestra necesidad de comprender. Las personas aceptan los misterios cuando son complejos, pero les cuesta aceptar aquellos que parecen imposibles. Y la desaparición de Brian pertenece a esa categoría. Una historia donde cada respuesta genera nuevas preguntas. Una historia que parece resistirse a cualquier intento de explicación lógica. Sin embargo, todavía quedaban detalles por analizar. Detalles que algunos investigadores consideran esenciales. Pequeñas piezas dispersas que, observadas juntas, podrían acercarnos a la verdad. Porque aunque nadie sabe exactamente qué ocurrió aquella noche, existen varias hipótesis que destacan sobre todas las demás, y algunas de ellas resultan mucho más inquietantes de lo que la mayoría imagina. Después de años de investigaciones, análisis y debates interminables, el caso de Brian Shaffer quedó reducido a unas pocas posibilidades. No porque los investigadores hubieran encontrado nuevas pruebas, sino porque todas las demás teorías fueron cayendo una tras otra. Al llegar a este punto, la pregunta ya no era qué teorías existían. La pregunta era cuáles podían sobrevivir al análisis más riguroso. Y sorprendentemente, no eran muchas. La primera hipótesis importante seguía siendo la del crimen oportunista. Según esta teoría, Brian logró abandonar el bar sin ser identificado por las cámaras, quizá aprovechando un momento concreto, quizá utilizando una ruta secundaria, quizá oculto entre otras personas. Después, una vez fuera, algo ocurrió. Un robo, una agresión, un secuestro, una pelea que terminó de forma fatal. A simple vista parece una explicación razonable. De hecho, para muchos investigadores es la más probable, porque no requiere elementos extraordinarios, no exige desapariciones imposibles, no exige conspiraciones, no exige errores masivos. Simplemente requiere una combinación de mala suerte y circunstancias desafortunadas. Pero incluso esta teoría presenta problemas, porque los crímenes suelen dejar rastros, especialmente cuando terminan con la muerte de una persona. Un cuerpo, una confesión, un testigo, una prueba física, algo. Aquí no apareció nada, y eso convierte incluso la explicación más lógica en una incógnita. Otra teoría apunta hacia un accidente fatal, una caída, un golpe, una situación inesperada. Algunos investigadores privados han sugerido que Brian pudo acceder a alguna zona restringida. Quizá mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Quizá explorando. Quizá simplemente por error. Sin embargo, todas las búsquedas realizadas en el complejo terminaron sin resultados. Ni rastro de Brian, ni rastro de sus pertenencias, ni rastro de ningún accidente. La teoría nunca consiguió fortalecerse. Y entonces llegamos a la hipótesis más controvertida de todas: la desaparición voluntaria. A lo largo de los años, esta posibilidad ha dividido completamente a quienes siguen el caso. Por un lado están quienes creen que Brian decidió escapar. Argumentan que atravesaba una etapa emocional muy complicada. Había perdido a su madre. La presión académica era enorme. Su vida podía parecer estable desde fuera. Pero nadie conoce realmente los pensamientos más profundos de otra persona. Quizá simplemente quiso empezar de nuevo. Quizá vio una oportunidad. Quizá aquella noche fue el momento elegido. Pero quienes rechazan esta teoría señalan algo muy importante. Las desapariciones voluntarias dejan rastros. Casi siempre. Una cuenta utilizada. Un documento empleado. Una fotografía.
un movimiento económico. Algo. Brian desapareció en 2006. Han pasado muchos años y nadie ha encontrado una sola evidencia verificable que demuestre que sigue vivo. Ni una. Eso hace que incluso quienes apoyan esta teoría reconozcan una enorme dificultad. Mantener una nueva identidad durante tanto tiempo sería extraordinariamente complicado, especialmente en una época cada vez más digitalizada. Sin embargo, todavía existe una hipótesis aún más inquietante, una que muchos consideran la más probable y al mismo tiempo la más frustrante. La hipótesis del error humano. No un error de Brian, no un error de los testigos, un error de interpretación. Según esta teoría, Brian simplemente salió del bar. Nada más. Salió igual que cientos de personas aquella noche. Pero las cámaras no captaron claramente el momento. Los investigadores no lograron identificarlo. Y con el paso del tiempo, la narrativa del hombre que nunca salió terminó eclipsando todo lo demás. Es una teoría poco espectacular. No hay conspiraciones, no hay asesinos misteriosos, no hay planes secretos. Solo una investigación extremadamente difícil. Pero precisamente por eso, muchos expertos la consideran la más realista. Porque la realidad suele ser mucho menos cinematográfica que las teorías de Internet. Sin embargo, incluso aceptando esa explicación, el misterio continúa, porque seguimos sin saber qué ocurrió después. Y esa es la parte verdaderamente aterradora. Podemos debatir durante horas sobre si salió o no salió del bar. Pero incluso si damos por hecho que salió, ¿dónde fue? ¿Con quién estuvo? ¿Qué ocurrió durante las horas posteriores? Ahí es donde la historia vuelve a convertirse en un enorme agujero negro. Un vacío total de información. Como si la realidad simplemente desapareciera después de las 2 de la madrugada. Los años han transformado el caso en algo más grande que una simple desaparición. Se ha convertido en una advertencia, porque demuestra lo rápido que una persona puede desaparecer. No en mitad de un bosque, no en una montaña remota, no en medio del océano, sino rodeada de gente, rodeada de cámaras, rodeada de testigos, y aún así, desaparecer para siempre. Esa idea resulta profundamente perturbadora, porque rompe una sensación básica de seguridad. Nos gusta creer que vivimos en un mundo donde todo deja un rastro, donde las cámaras registran movimientos, donde los teléfonos generan ubicaciones, donde cada acción queda documentada. El caso de Brian Shaffer nos recuerda algo inquietante. A veces no ocurre así. A veces una persona desaparece. Y la explicación desaparece con ella. Han pasado años, muchos años. Las luces del Ugly Tuna Saloon se apagaron hace tiempo. El bar cerró sus puertas. Los estudiantes que frecuentaban aquel lugar siguieron con sus vidas. Algunos se mudaron, otros formaron familias, otros apenas recuerdan aquella noche. Pero existe algo que sigue exactamente igual que en 2006. La pregunta: ¿qué ocurrió con Brian Shaffer? A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de las nuevas técnicas de investigación, a pesar de los miles de horas dedicadas al caso. La respuesta sigue siendo desconocida. Y quizá eso sea lo más inquietante de toda esta historia. Porque normalmente los misterios se hacen más pequeños con el paso del tiempo. Aparecen nuevas pruebas, nuevos testigos, nuevas pistas. Aquí ocurrió lo contrario. Cada año que pasa parece aumentar la sensación de que Brian se desvaneció sin dejar rastro. Los investigadores actuales siguen manteniendo abierto el expediente. No porque existan nuevas evidencias importantes, sino porque nunca hubo suficientes respuestas para cerrarlo. Legalmente, Brian continúa siendo una persona desaparecida. Un hombre cuya historia quedó congelada en una madrugada de marzo.
una madrugada que empezó como cualquier otra y terminó convirtiéndose en uno de los mayores enigmas criminales de Estados Unidos. Con los años, numerosos expertos han intentado calcular cuál de las teorías es más probable. Algunos se inclinan por el crimen oportunista. Otros creen que salió del bar sin ser detectado y, posteriormente, sufrió algún accidente. Algunos pocos defienden la desaparición voluntaria. Y otros consideran que la verdad podría ser una combinación de varios factores. Pero todos coinciden en algo. No existen pruebas suficientes para demostrar ninguna teoría de forma definitiva. Y mientras eso siga siendo así, el caso permanecerá sin resolver. Quizá la parte más triste de esta historia no sea el misterio. Quizá sea el impacto que dejó en quienes conocían a Brian. Su novia pasó años esperando respuestas. Sus amigos tuvieron que convivir con la incertidumbre, y su familia quedó atrapada en una situación extremadamente cruel. Porque existe algo incluso más difícil que perder a alguien: no saber qué ocurrió. Cuando una persona fallece, existe dolor, pero también existe una explicación. Existe un final. Existe una despedida. Las desapariciones son diferentes. La incertidumbre nunca termina. La mente sigue buscando respuestas. Sigue imaginando escenarios. Sigue preguntándose si todavía existe alguna posibilidad. Y esa duda puede acompañar a una familia durante toda la vida. Quizá por eso este caso continúa fascinando a millones de personas. No se trata únicamente de un misterio. Se trata de una pregunta universal. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos si alguien cercano desapareciera sin explicación? ¿Cómo conviviríamos con una incertidumbre que dura décadas? Son preguntas incómodas, preguntas que el caso de Brian obliga a plantearse. Y tal vez esa sea la razón por la que nunca ha sido olvidado. Porque en el fondo representa uno de los mayores temores humanos: desaparecer. O perder a alguien sin saber jamás qué ocurrió. Los años han generado incontables documentales, podcasts, libros, investigaciones independientes. Miles de personas han estudiado cada segundo de las grabaciones. Han analizado planos, horarios, testimonios. Y aún así, nadie ha conseguido resolver el rompecabezas. Quizá algún día aparezca una nueva prueba. Quizá alguien decida hablar. Quizá exista un detalle que todavía no ha sido descubierto. O quizá la verdad desapareció junto a Brian aquella madrugada. Esa posibilidad resulta difícil de aceptar, pero también es posible. Y si algo demuestra este caso es que la realidad puede ser mucho más extraña que cualquier ficción. Porque la ficción necesita tener sentido. La realidad no. La realidad permite que una persona entre en un bar lleno de gente, que quede registrada por cámaras, que tenga planes para el día siguiente, que deje atrás una familia, una novia, una vida entera, y aún así desaparezca, sin pruebas, sin respuestas, sin explicación, hasta el día de hoy. Y ahora la pregunta pasa a ti. Después de conocer todos los detalles del caso, ¿qué crees que ocurrió realmente con Brian Shaffer? ¿Salió del bar y fue víctima de un crimen? ¿Sufrió un accidente imposible de detectar? ¿Decidió empezar una nueva vida? ¿O existe una explicación que todavía nadie ha descubierto? Déjalo en los comentarios, porque 20 años después, la desaparición de Brian Shaffer sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de nuestro tiempo.